Reciban nuestros saludos, hermanos amigos, y sean bienvenidos a este nuevo ciclo de estudios bíblicos que estamos llevando acerca de lo que es las doctrinas bíblicas. Creemos que es necesario que el estudio de las diferentes doctrinas bíblicas sea sistemático, es decir, debe ser ordenado, amplio en cuanto a abarcar el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero a la vez debe ser sintetizado, es decir, resumido, para que la iglesia lo pueda aceptar, lo pueda aprender de manera fácil. Las doctrinas bíblicas también pueden ser clasificadas en doctrinas fundamentales porque forman la base o fundamento de nuestra fe cristiana. Pero también tenemos doctrinas no fundamentales. No forman en sí el fundamento base, pero sí forman la estructura de lo que es la construcción de la vida cristiana, de la fe cristiana. Entonces, estas doctrinas fundamentales como no fundamentales son de vital importancia para la formación del creyente. Esta forma de estudio de la Biblia a través de doctrinas se le conoce también como teología sistemática. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué debemos enseñar la Biblia a través de doctrinas? ¿Por qué es que los maestros debemos entrar en ese proceso de buscar textos bíblicos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, sobre un tema en particular? ¿Y por qué es necesario así enseñarlo a la iglesia? ¿Por qué no es suficiente darle a la iglesia la tarea de leer la Biblia solamente y con eso ellos mismos aprendan? Todo creyente debe leer la Biblia de manera diaria, continua, capítulo a capítulo. Creo que esa es la manera, ese es nuestro deber como creyentes, leer diariamente la palabra de Dios. Pero ¿será suficiente con leer la palabra de Dios nada más? ¿Eso simplemente? Creemos que no. Y creemos que es necesario que la iglesia, los pastores, maestros y todos los que enseñamos, podamos también enseñar la palabra de Dios de manera sistemática, a través de doctrinas. La primera razón por la que creemos esto es porque Jesús nos ordenó la gran comisión. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice así: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Aquí vemos pues la gran comisión. Cuando Jesús resucita y regresa al Padre, regresa al cielo, asciende y deja a los discípulos, nos da esa gran comisión. Nos ha ordenado que todo lo que Jesús nos ha enseñado, nos ha mandado, esto incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sea enseñado a los nuevos creyentes. ¿Sí? Para un creyente por sí solo, leyendo las Escrituras, sería un arduo y difícil trabajo que conozca todo el consejo de Dios. Tendría que pasar demasiado tiempo para que conozca las diferentes doctrinas. Aún más, mire, en los tiempos antiguos no era como el tiempo de hoy, que cada uno tiene su Biblia. Puede ir y comprar su Biblia desde 15 soles, 20 soles, puede conseguir o menos conseguir una Biblia. Y en algunas ocasiones hasta les regalan Biblias. En los tiempos antiguos no era así. No todos podían tener una copia de las Escrituras. Y si alguien quería tenerla era muy costosa en la edad antigua o en la edad media, o aún en los tiempos de la Reforma. Tener una Biblia era muy costoso, solamente la gente muy rica podía tener una Biblia, ¿sí? Entonces era muy difícil que una persona pueda leer todas las Escrituras, pero para eso estaban los maestros, los líderes de las iglesias, que en los tiempos antiguos hicieron lo que hoy llamamos y vemos los credos, ¿sí? Las declaraciones doctrinales o los catecismos. Eran síntesis de lo que era la doctrina cristiana. Tal vez solamente los domingos, tal vez asistían a la iglesia y allí el pastor, el sacerdote o quien daba el mensaje de la palabra podía tener acceso directo a escuchar la palabra de Dios. Pero sí, los pastores de esos tiempos sintetizaban la doctrina bíblica. Un ejemplo de esto, muchos habrán escuchado el credo apostólico. El credo apostólico en los primeros años de la iglesia es un ejemplo de cómo los padres de la iglesia, los primeros discípulos del Señor en la iglesia primitiva, condensaron, sintetizaron lo principal de nuestra fe cristiana.
Por ejemplo, dice algo así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La doctrina básica y fundamental de que hay un Dios Padre y es un Dios Creador. Luego sigue diciendo el credo apostólico: y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Por ejemplo, aquí habla doctrinas fundamentales, como que Jesús es el Hijo de Dios, es Señor sobre todo, que fue concebido por el Espíritu Santo, la concepción virginal de Jesús por el Espíritu Santo, ¿sí? Luego también nos habla acerca del padecimiento, su sufrimiento, su muerte y resurrección. Dice así el credo apostólico: padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día está entre los muertos. Esta es una manera como los primeros cristianos pues expresaron los fundamentos o bases de su fe cristiana. Subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. La muerte y resurrección de Cristo, que son la base, fundamento de nuestra fe cristiana. No podemos quitar eso de nuestra fe, si no, no se sustentaría el Evangelio. Y luego dice: y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Habla del juicio final, que también es parte fundamental de nuestra fe, el juicio final. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esto es un ejemplo de cómo sintetizaban, cómo ordenaban sus bases doctrinales de fe. Y ese es un ejemplo que tenemos el día de hoy. Y era así, de esta manera, como los primeros líderes, los primeros pastores, maestros de la iglesia podían enseñar todo el consejo de Dios fundamental, básico, a la iglesia, aun cuando no tenían una Biblia completa como la tenemos en los tiempos de hoy. El segundo punto por el cual creemos que debemos enseñar la Biblia por doctrinas de manera sistemática es porque Dios instituyó dones y ministerios para la edificación de la iglesia. Efesios 4:11 nos dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Para un creyente por sí solo, le sería muy arduo y difícil que conozca todas las doctrinas, todas las enseñanzas sobre Dios, sobre la salvación y sobre la vida cristiana, pues no tendría todas las habilidades, las destrezas necesarias para hacer este trabajo. Pero dentro de la iglesia el Señor ha levantado hermanos, hermanas, hombres y mujeres que pueden hacer esta labor. Dios les ha dado dones, ministerios. ¿Para qué? Para que los pongan al servicio de la obra de Dios. Tenemos hermanos que enseñan muy bien, que tienen una habilidad tremenda para poder hacer entender la palabra de Dios. Otros tienen una habilidad tremenda para poder descubrir y sacar enseñanzas tremendas, profundas de las Escrituras. De esa manera, Dios usa a los diferentes hermanos, hermanas dentro de la iglesia para poder enseñarnos unos a otros. En el hogar, en la iglesia, en los institutos bíblicos, en los seminarios, universidades bíblicas, en todo lugar donde se enseñe la palabra de Dios, los dones y ministerios que Dios ha dado están funcionando para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, ¿qué podemos concluir? Podemos decir que los pastores, maestros y todos los creyentes tenemos la responsabilidad de prepararnos para la gran comisión, de enseñar todo el consejo de Dios, ya sea en nuestros hogares o como miembros de la iglesia local. Segundo, podemos decir que todos un día daremos cuenta a Dios de los dones, talentos y ministerios que hemos recibido de parte de Dios. Dios nos ha confiado para su servicio, para poder edificar la iglesia, para hacer crecer la obra de Dios, para hacer crecer la vida espiritual de los creyentes, para así honrar y glorificar a Dios. Amén. De esta manera, hermanos, entonces hemos visto la importancia. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia y enseñarla? Por doctrinas
Dios nos bendiga y será hasta nuestro próximo programa en donde continuaremos más con el tema de doctrina bíblica.